A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están ustedes, queridos amigos, auditores que nos acompañan semana a semana en este programa Palabras Peligrosas, un programa cultural dedicado a la literatura fundamentalmente, y en donde en estos últimos 2 meses, agosto y septiembre, nos estamos dedicando fundamentalmente a difundir este coro de poesía que incorpora poetas del exilio, poetas del centro del país, poetas de las provincias, de las regiones. Han leído de Temuco, de Valdivia, de Rancagua, de Valparaíso, de la quinta región, del norte, de Arica, de Antofagasta. Y hoy día tenemos invitado a un selecto grupo de poetas de la isla de Chiloé, un lugar casi mitológico en Chile. Y yo voy a presentar brevemente a nuestros invitados que nos van a acompañar con lectura. Tenemos en primer lugar a Janet Cárdenas. Janet Cárdenas es poeta chilota, es dirigente social y fundadora de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez. También está con nosotros Maribel Lacabe, nacida en las Islas Canarias. Lleva 25 años en Chiloé. Es poeta, narradora, ensayista y gestora cultural. Y también nos acompaña Mario Contreras Vega, que se autodeclara poeta, cronista, narrador e investigador de la cultura de Chiloé. Primer premio Gabriela Mistral de poesía en el año 1980 y 1984. Premio de Extensión Cultural de la Ilustre Municipalidad de Castro en el año 2008. Invitado en representación de Chile a la Feria Internacional del Libro de Quito, Ecuador. Y dice militante a mucha honra del Partido Comunista de Chile desde el año 1966. Expreso político en la cárcel de Chinchín, en Puerto Montt, desde 1973 a 1975. Tenemos un segundito. Aló, Gabriela se llama, déjela pasar, por favor. Indíqueme tercer piso 36. Bueno, un pequeño impasse. Tocaron el timbre. Ya, cosas que ocurren. Entonces queremos invitar, no sé, Margarita, te doy la palabra para que tú les formules una pregunta. Bueno, saludarles también desde la poesía y en estas memorias fragmentadas a 50 años, en la relevancia de las experiencias y los registros territoriales. Como les comentaba Jorge Calvo, desde este espacio del programa Palabras Peligrosas, se ha ido generando programas donde hemos invitado a distintas escritoras y escritores del territorio nacional para ir reflexionando sobre estos 50 años, pero desde el registro no solo histórico, sino que también desde la poesía, porque la poesía no olvida. En el mismo orden quizás de presentación, ahí Janet, luego Maribel y finalmente Mario, ¿cómo observan ustedes que se mantienen estas memorias también en la relación intergeneracional
durante estos 50 años? ¿Cómo se ha luchado desde la isla de Chiloé contra el olvido? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen. Mi nombre es y estoy ubicada en la isla de Quinchao. Esto pertenece al archipiélago de Chiloé, acá en una comuna llamada Curaco de Vélez. En estos 50 años, bueno, decir que tengo 56 años, en realidad he vivido gran parte de mi vida, la viví dentro del proceso de dictadura militar. También así mi educación formal a través de las escuelas tradicionales fue a través de el proceso de dictadura. Dentro de ese proceso recuerdo no haber escuchado nunca en la historia que me pasaron los atropellos, los genocidios, los detenidos desaparecidos que colgaban en nuestra historia reciente. También cuando ya dejé la isla para poder salir a estudiar al continente con muchas dificultades, considerando que los campesinos no teníamos acceso a la educación en un país de desigualdades, tampoco se pasaba dentro de las aulas educacionales esta historia. Creo que esta historia la ha resignificado la memoria del pueblo, se ha hecho cargo, porque después cuando llegó la pseudodemocracia, tampoco fue incluida esta historia como debería haber sido incluida dentro de los libros de historia de la educación formal. Somos los que hemos vivido la historia, los que somos parte del pueblo, lo que hemos llevado esta lucha, esta memoria, muchas de ellas se la debemos a las compañeras, los compañeros que aún siguen parados buscando justicia. Me parece excelente y podrías tú acompañarnos con un poema también. ¿Tienes algún poema a mano que nos pudieras compartir? Sí, acá por ejemplo tengo un poema a los que nunca volvieron, desde la mirada de los que quedaron, porque también como analizábamos hace unos días atrás, la represión no se hizo solamente en los cuerpos de los que se fueron, sino que en todos los que quedamos y que estamos aún esperando. Son las ausencias a veces tan inciertas como dibujar tu imagen, y las palabras suenan huecas allá en los oídos ciegos, y recostando esta vieja cabeza, pretendo a la sombra reconciliar los recuerdos y tu sonrisa. Y es que todo se fue ese día con camisas y zapatos en el aire de tus pasos. Y así me quedo inmutablemente sola, vacía y sola, con mis manos y mis ojos, con mis dedos frente al espejo que devuelve muecas y arrugas, mientras ellos se llevaron el sol de mis mañanas. Así paso la noche y la amanecida, un mes y días, casi medio siglo y lunes, 4 de la tarde y sábado, domingos y minutos. Todo se ha detenido en mi reloj y en el silencio de esta puerta que no se abre, quedando mis pupilas colgadas en las vigas, con los oídos aguzados descubriendo silencios y mis brazos preparando el brazo ausente con codos quebrados de tanto esperar en arco, y mis palabras y mi lengua alborotando besos. Y es que ya he contado las estrellas y los olores del viento, y sé que mañana habrá más frío y que las lechugas se marchitarán en la espera, los zorzales cazarán lombrices
y todo inmutablemente igual, con los días de la luna llena, con años bisiestos, seguirán confabulados en tu ausencia. Impresionante. Pega duro. Bueno, queremos ahora dar la palabra a Maribel Lacabe para que nos diga cómo ve ella esto, de haber estado en Chiloé este tiempo, haber vivido la Bueno, dictadura. sí, yo tengo que decir que yo viví el momento de la dictadura en distancia porque estaba en Canarias y pertenecí al Comité de Apoyo al Cono Sur, es decir, a los exiliados que nos llegaban de Argentina, Uruguay y Chile. Por lo tanto, la viví intensamente, con muchas actividades, con mucha difusión. Celebramos con una gran fiesta en toda Canarias la vuelta a la democracia en Chile. Y cuando llegué a Chile en el año 98 me horroricé al ver el tipo de democracia que existía en ese momento y con una tristeza inmensa de ver que tanta sangre derramada solo había servido para una pseudo-democracia. Todos estos años, estos 25 años que yo llevo acá, he puesto mi grano de arena en lo que he podido, porque la democracia en Chile, la libertad del pueblo chileno, es un asunto que trasciende más allá de las fronteras del país, y que nos afecta a todos los que creemos en la justicia, a todos los que creemos en la libertad y en la democracia. Así que a pesar de no ser chilena, a pesar de haberlo vivido en la distancia, lo viví muy intensamente, muy intensamente. Entonces yo les voy a leer un poema. Ya, adelante, por favor. Que se llama La murga de los resentidos. Ya. Nostálgicos del pasado, conspiranoicos, rencorosos, nos decían, empeñados en escribir como entonces, como antes de que prostituyeran a la poesía, vistiéndola formal en los salones, paseándola por las alfombras rojas, postulándola al canon, al sueño del nombre propio, rindiéndole culto a la sagrada forma. No más Neruda, nos decían, no más Violeta, no más Jara, no más Vallejo, no más Conti. Es tiempo de la palabra nueva, de la palabra posmoderna, nos decían. Nada de pueblo, de compañero, hermano, ni hablar de lucha o de revolución, y mucho menos de esperanza, nos decían. Y si sois buenos, os compraremos los poemas por 30 monedas en el mercado de proyectos del Consejo, nos decían. Y así la poesía quedó inscrita en la larga lista de los desaparecidos, quedó presa, secuestrada, sumisa, temblorosa, adormecida, muerta, casi como nosotros mismos. Yo maldigo en nombre de la poesía a los proxenetas del verso. Un pueblo sin poesía es un mar que agoniza. Una poesía sin pueblo es un fuego sin llamas. Y aquí estamos ahora, la murga de los resentidos, liberando la palabra, lanzándola al vuelo, devolviéndola a las calles con música de cacerola, hombro a hombro, lengua a lengua, llamando a las cosas por su nombre como entonces nos decían. Aquí estamos, en este oasis de libertad encadenada, en este Chile nuestro que después de la muerte hoy se levanta y anda. Muchas gracias, Maribel. De nada. Es como para levantar a muertos de la tumba, tu pueblo. Y Mario Contreras, tanto gusto. Aquí estamos. Oye, Aquí me estamos. gustaría que nos contaras un poco desde tu experiencia, cómo te tocó vivir a ti la dictadura en la isla de Chile. ¿Qué impacto tuvo ahí en tu mirada, en tu forma de verlo? Fortísimo, duro. En primer lugar, el día 11 de septiembre, después que supimos del asesinato de nuestro presidente, la primera decisión que tomó mi madre, a quien yo respetaba y quería mucho, vivía con ella aún,
se negó a cocinar durante los próximos 3 días. Estaba de duelo, estaba absolutamente de duelo. Qué bien. No sé si habrá sucedido algo similar en otra casa, pero yo estoy seguro que sí. Yo fui presidente del Comando Juvenil de la Unidad Popular en Chiloé y trabajé ardua y duramente en esa campaña, en los sábados, rojos, en los domingos insurgentes, en trabajos en trabajos voluntarios, en los que inclusive sacaba a mi compañía de bomberos a trabajar a las poblaciones. Los bomberos se supone son apolíticos, pero se sumaban a esos trabajos voluntarios que organizábamos. Yo era el capitán de la compañía y no tenían problemas en hacerlo. Vivimos una etapa nueva y evidentemente cuando se nos deshizo esta etapa nueva, cuando vino este furioso golpe del imperialismo contra nuestro país, que le había tocado en la punta de los nervios del comercio internacional y de la banca y de las minas, qué sé yo, de las cuales se creían dueños, nos dolió a todos, pero automáticamente, el mismo día, ya estaba designado en un pleno que había tenido nuestro partido en el mes de julio a raíz del tancazo, ¿cierto? Asumió la directiva subrogante en la cual estaba yo, en la directiva que iba a reemplazar a la directiva oficial del partido en ese momento para la sobrevivencia en la clandestinidad. Así que desde ese mismo día, 11 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, yo estaba asumiendo también con el resto de los compañeros el trabajo de resistencia, de todo tipo, cultural, qué sé yo. El primer acuerdo que tomamos es pedirle a nuestros compañeros, nuestras bases, a la gente que militaba, que nos seguía, que se incorporen a todo tipo de organización de masas que existiese y que la Junta no tocara, porque aparecían como neutros ante la realidad social y política del país, los clubes deportivos, los centros de padres, centros de madres, diversos otros tipos de organizaciones, por último clubes de chueca, clubes de bolos, qué sé yo, lo que sea, pero la importancia era estar rodeado de la gente, que vean que nosotros no somos come niños, no somos asesinos, no somos terroristas, sino que somos humanistas. Y así que fue como nuestra primera instrucción, nuestra primera batalla, y eso nos significó, además, que cuando volvió la democracia, la supuesta democracia del año de Elwin, a quien nosotros, como siempre, las víctimas apoyamos una vez más, pudimos elegir el primer concejal comunista de Concepción a Punta Arenas de Chiloé, el primer concejal en Castro, que fui precisamente yo. Entonces, en ese sentido me he sentido satisfecho de la historia que he protagonizado, porque creo que hemos cumplido con el deber que se nos asignó cuando ingresamos al partido. Educar a las masas, trabajar con ellas, no despegarnos de ellas, qué sé yo. Y hasta el día de hoy estoy ahí. Eso nos dolió mucho, pero evidentemente recibimos tortura, recibimos violencia, nos pusieron corrientes, nos colgaron de los brazos, nos patearon, todo lo inimaginable que todo el mundo ya sabe que sucedió. Pero somos optimistas, creemos que alguna vez se abrirán las grandes alamedas, no será posiblemente en este gobierno, pero sí será posible, y es posible que algunos de nosotros todavía podamos verlo. Espero tener una larga vida para verlo. Muy bien, Mario, muy bien. Ahora me gustaría pedirte una lectura, un poema tuyo. Por cierto, va a ser brevemente larguito, o sea, son en realidad un poema que se ha escuchado poco y que tiene un trasfondo político, pero quiero que lo vean, porque es mucho más amplio. Se llama Ojos que no han de ver, el libro en el que va incluido esto, tiene un epígrafe que dice: que quede claro, la sonrisa que en esta postal se asemeja a un rictus de alegría es desconsuelo. No pertenece a los muchachos que yo conocí. Hemos perdido una batalla, pero somos nosotros los que tenemos las canciones más bellas. Y el título del poema final se llama Historia de ídolos. Os contaré una historia maravillosa y cierta. Una tarde, en medio del invierno que a todos nos helaba, pues cabizbajo estaba el país esos días, con la enrevesada ráfaga que arrastraba del hueste su negrísimo poncho, apareció Martín,
el bueno de Martín, golpeando a todo el mundo con su bendita izquierda. Con tales golpes, hasta los cerros despertaron. Los tristes habitantes de rincones oscuros, mal mirados por todos, en ellos descubrieron su alegría. Extrajeron de secretos cubiles la sonrisa olvidada. Recordaron antiquísimos cantos que hablaban de su historia. Aunque Martín, el bueno de Martín, en el falaz instante del músculo y la gloria, haya sido apenas un oscuro aprendiz en la anónima lista de los que sin saberlos contrahacen nuestra historia. Aquello, sin embargo, muy tarde lo supimos. Cuando era noche pudimos constatarlo, pues no bastaba para triunfar el llenar los estadios con su arrojo y valor, con sus golpes de izquierda. Nuestro Martín no era, muy tarde lo supimos, Fernandito el eximio o Steven el magnífico, solo un muchacho golpeado por el barro al que amaban los pobres del pueblo. En jerga policial, un gañán sin oficio, eso es lo que era, que su pan defendía con sus míseros puños. Fue por eso que insistimos en amarlo, y porque además no se achicaba la hora de vaciar las botellas para apagar la sed, ese maldito juego que los dioses, con dionisiaca furia, en su pecho le encendieron. Y además, era indio Martín, de los mismos que con sangre y coraje su tierra defendieron. Y era feo además, como boca de lobo, como si todo en él hubiese a destiempo cuajado. Y de pocas palabras finalmente, no sea que insistan en salir de los labios a la maldita hora de agachar, como todo chileno, bien chileno, la cabeza. Fue por eso nos preguntamos ahora que nuestro gran Martín elogió al dictador y le pasó la mano, casi orgulloso como el bruto que se recuesta en tierra cada vez que lo rasca la mano de su propio asesino. Martín, Martín, si apenas golpeabas con la izquierda y con todo eso soñamos que se izaba en algún oscuro estadio nuestra añosa bandera, y eras tú, como alguna vez otros muchos, quien al fin borraba con un solo y gran golpe la humillación de Chile. No sé si se nota la parte política del poema, pero espero que Se sí. nota, tiene una ironía tremenda, te ha hecho de una ironía fantástica. Te felicito, Mario. Gracias, Jorge. Es una buena manera de manejar el bisturí para ir separando las capas ahí entre lo que está realmente sintiéndose y lo que está pasando realmente. Muy, muy bien. Me pareció muy bien. Tú quieres hacer, porque tú sabes cómo es esto, Margarita, porque aquí la hora se va volando. Entonces, ¿quieres hacer alguna pregunta más tú, alguna cosa que pudiéramos hacer antes? Sí, me gustaría enfatizar, porque también uno puede ir hablando en relación a estos años, pero ¿cómo ustedes creen que sus poéticas quizá entran también en diálogo con las nuevas generaciones o intencionan un diálogo, no solamente una escucha, o no solamente los lectores y las lectoras? Eh, Porque, bueno, va avanzando el tiempo y nosotros abandonamos este planeta o esta realidad material, y están las nuevas generaciones también para continuar buscando, no solamente buscando a nuestras y nuestros detenidos, detenidas, desaparecidos, desaparecidas, sino que también verdad, justicia y reparación. En el mismo orden, si pudiese ahí Y, comentar Janet, Janet, ¿qué te Maribel y gustaría luego Mario. decir, Janet, ahora en relación a lo que ¿Lo plantea? apaga? Muy profunda la pregunta en realidad. Creo que el Estado no se está haciendo cargo, que no se hizo cargo ya de nuestra historia, como no se hizo cargo cuando en 1907 asesinaron en la Escuela Santa María, como no se hizo cargo de los muertos de Lonquén, de Ranquil,
como no se hizo cargo de más de 1.200 chilotes que desaparecieron en el país cercano, en Argentina, y que fueron asesinados por el gobierno argentino en una dictadura militar. Así tampoco se hizo cargo de estos detenidos desaparecidos, de esta historia trunca, de los torturados, de los presos políticos, de los niños que fueron sacados de este país y de tanta injusticia. La historia quedó rota, pero está la memoria del pueblo. Y creo que entre eso está esta poesía insurgente, el canto insurgente. Víctor Jara, aunque le hayan cortado a golpes, le hayan machacado los dedos, su guitarra sigue sonando en la fogata, en las peñas y en todo el canto latinoamericano y del mundo entero. Su voz es reconocida como el cantor del pueblo, y con él muchos compañeros y compañeras que están hoy día no olvidados, y no están olvidados por la memoria. Creo que es súper importante y es un compromiso político que tenemos todos y todas los poetas populares insurgentes, a través de la palabra, resignificar estas historias para que no haya olvido, irrumpir en donde tengamos un espacio en donde el arma que tenemos hoy día y la bala que tenemos hoy día es la palabra, es la poesía. Muy bien, me parece. Estamos de acuerdo. Maribel, te doy la palabra para que agregues algo en relación a esto. Claro. No tiene micrófono, tiene que activarlo. Está hablando sin micrófono. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Sí. Sí, decía que en realidad yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Creo que durante el estallido social nos dieron una verdadera lección, ¿eh? de, de cómo en un momento determinado pararse y decir basta. Y a pesar de los resultados posteriores al estallido, creo que los jóvenes se pusieron la camiseta y nos arrastraron a todos, nos arrastraron a los mayores también, a seguirles, confiamos en ellos. A mí me emocionaba mucho ver las imágenes de las plazas de este país llenas de jóvenes, porque en su mayoría eran jóvenes los que estaban en las calles, en las plazas, tocando las cacerolas, ¿no? Eso nos da un plus de optimismo, yo creo, para pensar en el futuro. Y en cuanto a la poesía, también en esos momentos del estallido social, la poesía estuvo presente en todas las calles, estuvo presente en las calles, en las plazas, en todas las actividades. Se demostró una vez más que la palabra, el arte, está al servicio del pueblo, abre grandes brechas en los pueblos, ¿no? Y en las sociedades. Entonces, creo que una de las misiones que nosotros tenemos, los escritores y las escritoras, no es solo el crear poesía, el crear música, el crear arte, sino también el poner como herramienta esa poesía y ese arte al servicio del pueblo, al servicio de las causas justas y nobles, y en eso andamos. Recién la semana pasada, el 18 de agosto, se celebró en todo el mundo el Día de la Insurgencia Cultural, y en este país también se celebró, nosotros participamos de esa actividad que también estaba llena de jóvenes. Entonces yo creo que el diálogo de los poetas con los jóvenes no consiste solo en hacerles llegar nuestros libros, en que nos lean, sino en que estemos nosotros presentes también en sus barricadas, estemos presentes también en sus espacios, ¿no? Muy lindo. Precioso. Gracias. Mario, ¿te puedo pedir que digas algo para cerrar ahora? Porque desgraciadamente la hora nos pilla aquí, no, tenemos que cumplir un horario. No tengo mucho más que agregar. En realidad, Maribela y Janet han dicho básicamente lo mismo que hemos estado trabajando nosotros todos estos años, desde hace 50 años, que hemos estado trabajando con la sociedad civil
creando grupos de trabajo, de talleres literarios, talleres de música, talleres de pintura, talleres, qué sé yo, de todo tipo, donde los que participan normalmente son mayoritariamente jóvenes. Nosotros fuimos jóvenes también alguna vez y por lo tanto pensamos que íbamos a conquistar la gloria y el mundo y todo lo demás. Nos pasó la hora, todavía tenemos el espíritu joven, yo al menos tengo el espíritu absolutamente joven, me retan por ello porque... Pero no importa, porque creo que escribimos todavía para los jóvenes, para dejar... el compañero que a mí me formó, que fue militante del partido con la FERTE, fue miembro del comité Mira, central del partido, de en la alguna vieja oportunidad guardia, pues, de la vieja en el guardia, periodo, en el periodo de González Videla, claro. y el que a mí me formó, lo único que me pedía cuando nos fuimos a despedir de él para que se vaya al otro mundo, escribe, me dice, escribe, tú eres el que tiene la capacidad, escribe todo lo que pase, todo, escribe de todo, porque esta es la historia que va a recordar el partido, que va a recordar nuestra gente. Y en eso estoy, cumpliendo esa tarea, y esa tarea es para los jóvenes, evidentemente. Algunos nos desconocen, por cierto, algunos nos desconocen en el sentido de que creen que nuestro lenguaje es muy pesado, que somos muy exigentes a la hora de trabajar la literatura. Yo personalmente soy bastante exigente, creo que la literatura tiene sus reglas y tenemos que cumplirlas más allá de que seamos irreverentes y que queramos romper todas las reglas. Hay reglas que no deberíamos romper porque la armonía, qué sé yo, los ritmos y ese tipo de cosas es lo que construyen la poesía en el fondo. Esos elementos técnicos son los que construyen la poesía. Si no está ahí, no es buena poesía, pues no me interesa. Tengo un poema que por ahí dice que no me interesa el falso circunloquio, la viciada mirada que tienen mucha gente respecto a lo que es la literatura en sí. Creen que cualquier cuarteta es poesía, que cualquier baile soez es danza. No me parece a mí. Yo en ese sentido soy mucho más duro. Pero, pero creo que nosotros estamos escribiendo para los jóvenes y cuando nos vayamos lo van a tener presente. De hecho, mismo yo aproveché de hacer un libro que no está escrito, que no lo ha hecho nadie, ningún escritor, ningún poeta, ningún doctor, ningún académico en literatura, que lo tienes ahí frente a la foto, si lo amplías. Se llama 100 años de literatura en Chiloé. 100 años de Eh, literatura en Chiloé, ¿ya? en 1898-99 Antonio Borges Solar publicó su primer libro de poesía en Chiloé, lo publicó en una imprenta de Ancud, ¿cierto? Selva Lírica. Y a partir de esa fecha y hasta 1910, cuando se cierra este libro, aquí hay como 64 nombres de autores que pasaron, y se me pasaron varios, se me quedaron fuera varios. Entonces, evidentemente, Chiloé ha hecho un aporte importante a la literatura en Chile. Y hoy día, y hubo una escuela de formación poética acá, el taller literario Baumen, que hoy día está considerado como la, el, el más potente, después de la dictadura, evidentemente, a partir de la dictadura, el más potente taller que se haya creado. Todos los talleres anteriores, Arúspice, qué sé yo, Trilce y Tebaida y otros, son anteriores al 73. Y este nació en el 75. Y nació como un taller de poesía, de música, de teatro, qué sé yo, de un montón de otras aficiones, pero quedó la literatura, en definitiva. Y esos chicos que aprendieron a leer allí, descubrieron el mundo. Y ese taller aún se transformó en un taller de resistencia cultural a la dictadura. Niños de 15, 16 años que nunca habían leído y que nunca habían conocido textos de los autores chilenos en primer lugar y después de los grandes autores internacionales, descubrieron que allí estaba la belleza, ahí estaba el tono, ahí estaba el modo de escribir su propia tierra. Y hoy día son destacadísimos escritores y poetas chilenos, narradores también, que circulan, que son profesores, que son académicos, que hacen doctorados o que hacen doctorados para otros alumnos en otras universidades, inclusive en Alemania. Entonces, claro, es evidente que hay una ganancia ahí, hay una ganancia y una sensibilidad del medio. Cuando los poetas de este taller se presentan, es evidente la concurrencia del público es mucho mayor porque tienen una historia. Y en alguna medida todos formamos parte de esa historia, los que hoy día estamos acá, y quisiéramos seguir formando parte de la historia hasta que mientras
mientras los huesos no nos digan otra cosa. Vamos a seguir, Marco. Y quiero agradecerle profundamente el que hayan decidido y aceptado participar en el programa. Y apenas el programa quede subido, que va a ser el lunes o el martes, se los vamos a estar compartiendo el link también a ustedes, se los vamos a mandar por correo para que lo tengan, ¿ya? Les agradezco mucho. Gracias.